Estimados estudiantes, en esta sesión vamos a tratar acerca de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos vienen a ser una forma de representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que nos permiten una fácil comprensión de la información en su conjunto. Los gráficos dependen del tipo de variable que se pretende representar, es decir, al igual que las tablas de frecuencia, existen gráficos para variables cualitativas, para variables cuantitativas discretas y también para variables cuantitativas continuas. Partes de un gráfico estadístico. La primera parte se refiere al código o número del gráfico. Dice es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico dentro del cuerpo de un documento. Entonces, lo vemos aquí, dice gráfico número 10.3. Este 10 significa que es el número de capítulo, capítulo 10, y el 3 viene a ser el número de gráfico dentro del capítulo. Por lo tanto, aquí se entiende que es el tercer gráfico del 10º capítulo. El título es la inscripción que se coloca después del número de gráfico con el propósito de dar a conocer las variables y sus características contenidas en él. El título debe de responder a las preguntas ¿dónde? En este caso, Perú. Información de Perú. ¿Qué? ¿Qué está presentando el gráfico? Está presentando población de 12 y más años de edad que han sido víctimas de agresión. ¿Cómo está presentando esa información? Por área de residencia según grupo de edad. ¿De cuándo es esta información? Es del año 2006. El cuerpo viene a ser en sí la ilustración de las variables y lo podemos ver acá. En general, esto es el gráfico, el cuerpo del gráfico. Y el pie del gráfico que vienen a ser la parte donde se pueden poner notas, llamadas, la fuente, el responsable de la elaboración del gráfico, etc. Y lo vemos acá. En esta parte vemos cómo puedo poner una anotación donde dice fuente y la fuente significa de dónde es la información que se está presentando. La fuente ha sido recogido del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Avanzamos, vamos a ver los gráficos para variable cualitativa. Las variables cualitativas, en este caso estado civil, se pueden representar mediante gráficos de barras simples. Estos gráficos se elaboran de la siguiente manera. Se elige un eje vertical y un eje horizontal. Y en este eje horizontal es donde se coloca la variable y sus valores. Tenemos soltero o soltera, casado o casada, viudo o viuda y divorciado o divorciada. En el eje vertical podemos representar cualquiera de las frecuencias simples. Ahí tenemos la frecuencia absoluta simple, la relativa simple, la porcentual simple. Cualquiera de ellas puede ser utilizada para representar un gráfico de barras. En esta oportunidad yo he tomado las frecuencias absolutas simples, las que están identificadas con el F sub i. Observamos la mayor frecuencia que necesito es de 25. Entonces voy a crear una escala que va de 5 en 5, desde 0, 5, 10, 15, 20, 25 y siempre le doy un poco más para que el gráfico no desborde a el marco que tenemos que vendrían a ser los ejes. Siguiente paso es elaborar el gráfico de barras en sí. Para ello vamos a levantar una barra hasta la altura de la frecuencia 12 sobre la categoría de solteros. Ahí lo tenemos y le ponemos su etiqueta 12, que viene a ser la frecuencia. Hacemos lo mismo con casados, con viudos y con divorciados. El gráfico que se ha creado aquí
tiene las siguientes características o indicaciones que se deben de tomar en cuenta. El espacio que debe de haber entre barra y barra tiene que ser de como mínimo la mitad del ancho de una barra, la mitad del ancho de una barra, y como máximo debiera de ser el ancho de toda una barra. Nosotros estamos empleando en este caso un espacio que es un poco mayor a lo que sería la mitad del ancho de una barra, y ese espacio es lo que hay entre cada uno de ellos. Además, una de las indicaciones que se tiene es que el eje horizontal siempre debe ser más grande que el eje vertical. El eje vertical debe tener una longitud que equivale a los 3/4 de la longitud del eje horizontal. Por ejemplo, si el eje horizontal midiese 10 centímetros, el eje vertical debiera de ser 3/4 de 10 centímetros, lo que equivale a 7,5 centímetros. La forma de interpretar este gráfico es tan igual como se haría en la tabla de frecuencias. Yo puedo decir que hay 12 personas que son solteras, 25 personas que son casadas, 4 viudos y 6 divorciados. El gráfico de barras lo que hace es comparar cada categoría contra la otra. Entonces aquí estamos comparando las categorías de la variable estado civil. Gráfico de sectores. Este gráfico lo vamos a elaborar de la siguiente manera. Vamos a utilizar una circunferencia en la cual vamos a representar todas estas categorías de la variable estado civil. Y vamos a empezar a separar en sectores circulares que deben de ser proporcionales a la frecuencia de cada uno de estos estados civiles. Para poder hacer eso, lo que hacemos es calcular un ángulo que se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados y redondearlo entero. Entonces, para representar a los solteros, que vienen a ser el 25,53% de los encuestados, multiplicamos esta frecuencia relativa de 0,2553 por 360 y obtenemos 92 grados. Hacemos lo mismo con casados, multiplicamos 0,5319 por 360 y obtenemos 191 grados. Y de la misma manera para viudos y divorciados, obteniendo 31 y 46 grados. La sumatoria de todos ellos me da 360 grados. Ahora vamos a empezar a dibujar. Vamos a separar los 92 grados en los cuales deben estar representados los solteros. Partiendo del punto cero, del 0 grados, vamos a medir 92 grados, que estará aproximadamente por esta parte. Entonces, hacia ahí trazo otro radio a partir de este centro. Lo tenemos ahí y lo represento con la etiqueta solteros, que son el 25,53%. Hacemos lo mismo ahora con los casados, pero para obtener el ángulo que ya tenemos acá para poderlo trasladar, vamos a sumar 92 más 191 y eso nos va a dar un ángulo total de 283 grados. Entonces voy a medir 283 grados, que debe estar aproximadamente por acá. Hacia ahí voy a trazar la siguiente línea y le pongo su etiqueta de los casados. Ahora voy a sumar los tres primeros ángulos, 92 más 191 más 31, para obtener el siguiente sector. Y esa suma me ha dado 314. Entonces mido 300 y aquí está 270, 280, 290, 300, 310, 314 debe estar más o menos por acá. Entonces hacia ahí va el siguiente corte y le colocamos su etiqueta de viudos, que representan el 8,51%. Y el último sector ya no es necesario sumar, sino que todo ello lo voy a dejar para la categoría de los divorciados, con su porcentaje. Finalmente, el gráfico debe de quedar de esta forma, es decir, cada uno de ellos, cada uno de los sectores lleva un color diferente y solamente se muestran los porcentajes. Este gráfico lo que permite es observar
cómo la variable estado civil está compuesta. Está comparando el todo frente a las partes para ver cómo se compone esta variable.